Buenos días, buenas tardes. Comenzamos nuestro capítulo quinto de la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Esta charla se inserta dentro de la gran primera sección de los Hechos de los Apóstoles, la concluye. La primera sección de los Hechos de los Apóstoles viene después del capítulo 1, cuando se han puesto los preliminares y ahora empieza ya la vida de la Iglesia. Y esta vida de la Iglesia comienza con la venida del Espíritu Santo y la interpretación que de ella hace San Pedro en el capítulo 2. Y luego los capítulos 3, 4 y 5 pues nos van a hablar de la actividad de los apóstoles y de la vida de la Iglesia desde diversos ángulos. En la sección en esta última parte, ya hemos visto lo que correspondía al capítulo 4 de la vida de la comunidad, que era un sumario centrado en la comunidad de bienes, y ahora nosotros pues vemos el aspecto negativo de aquella situación. El aspecto positivo lo habíamos visto con la entrega que hacía San Bernabé de un campo a los apóstoles. Hoy empezamos con un aspecto negativo, que es lo que hacen Ananías y Zafira, que pretenden engañar a la comunidad y que por ello pues son castigados. Después de ese pasaje entramos en la actividad de los apóstoles de nuevo, con un sumario que nos va a hablar fundamentalmente de los milagros, de la actividad salvadora que ejercen los apóstoles y cómo por eso precisamente son apresados y tienen que dar testimonio ante el Consejo. Pero aquí aparece el segundo de los grandes intentos de juicio que hacen los judíos contra los cristianos. Dijimos que había en esta primera parte del bloque primero de los Hechos de los Apóstoles, pues había 3 juicios importantes, que eran el que veíamos en el capítulo 4, este que vemos en el capítulo 5 y el que veremos cuando se juzgue a Esteban. Lo que pasa es que el juicio de hoy, y ya lo anticipo, aunque después lo vemos, parece casi un doblete, una repetición literaria del que se había contado en el capítulo 4. Pero ahora entramos en ello. Por tanto, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el aspecto negativo de la actividad de los cristianos en relación con la comunicación de bienes, y tenemos este caso triste de Ananías y Zafira, y después un sumario que nos habla de los milagros de los apóstoles, después el testimonio de Pedro y los apóstoles ante el Consejo, prisión y liberación de Pedro y Juan. He puesto aquí, pero es que me he dejado llevar por lo que dice el capítulo 4. En realidad aquí habla de los apóstoles en general, no solo de Pedro y Juan, de Pedro y los apóstoles. La predicación y nueva detención de los mismos y un interrogatorio, un brevísimo discurso de San Pedro en el que solamente dice el querigma, y finalmente un discurso un poquito más largo de Gamaliel, que va a dar las pautas que los cristianos quisieran que siguieran los judíos frente a ellos, ¿no? Todo acaba con una amonestación a los apóstoles, un ultraje, los azotan, y una alegría que se difunde, y la predicación que hace que crezca el Evangelio en el mundo.
Empezamos con el relato referente a Ananías y Safira. Es un relato extraño, la verdad es que resulta un poquito raro. Dice así. Perdón. Pero un hombre llamado Ananías, de acuerdo con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con una parte de su precio, sabiéndolo su mujer. Después llevó el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás se ha adueñado de tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y retengas parte del precio de la propiedad? Es que no la podías retener cuando la tenías. Y una vez vendida, no eras dueño legítimo del precio, porque has puesto en tu corazón esta decisión. No has engañado a hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y expiró, y se extendió un gran temor entre todos los que lo oían contar. Aparecieron unos jóvenes que lo envolvieron en lienzo y lo llevaron a enterrar. Aconteció unas 3 horas más tarde que entró su mujer sin saber lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: dime si habéis vendido la propiedad por tanto. Ella respondió: sí, por tanto. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os habéis puesto de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que acababan de enterrar a tu marido están a la puerta, y también te van a llevar a ti. Enseguida se desplomó a sus pies y expiró. Los jóvenes entraron, la encontraron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Y se extendió un gran temor en la iglesia y entre todos los que lo oían contar. Bueno, como veis, un relato bastante extraño. Padre Manuel Iglesias dice que es muy desconcertante. La verdad es que como relato tiene bastantes incongruencias, ¿no? Es un poco destartalado, por así decirlo, literariamente. Sin embargo, creo que aporta una viveza en la redacción que nos hace meternos en el tema. Pues bien, frente al ejemplo positivo de comunicación de bienes protagonizado por Bernabé, que veíamos en la clase anterior, en el capítulo 4, se presenta ahora, como hemos repetido, el ejemplo negativo. Ananías y Safira en realidad están cometiendo el pecado que cometió Acán en tiempos de Josué, cuando se quedó con parte de lo consagrado a Dios. Y es que lo que ellos han llevado a la iglesia, movidos por el Espíritu de Dios, a que vendieran sus cosas, estaba ya consagrado a Dios, y se han quedado con una parte de lo consagrado a Dios, y por eso están en una situación que hacen daño a la comunidad. Pero no es solo eso, y ni fundamentalmente, sino que intentan engañar a la iglesia y por tanto a Dios. En el libro, y tal como han puesto este relato, el autor está destinado a mostrar un ejemplo negativo de lo que no debe ser, o sea, un ejemplo de lo que no debe ser la comunicación de bienes. Pero el relato primitivo parece que estaba más centrado en la idea de lo que es el engañar a la iglesia, el querer aprovecharse del prestigio que da la iglesia. Por ahí iba un poquito la cosa. Los protagonistas del relato eran un matrimonio de Jerusalén que habrían abrazado la fe en la primera comunidad cristiana, pero por vanagloria quisieron engañar a los apóstoles al entregar para la comunidad
solo una parte del dinero de la venta de un campo, diciendo que era el total. Ahí es donde estaba el mal. Diciendo que era el total. Pedro, que no se explica por qué se entera, parece que inspirado por Dios mismo, a la iglesia no se la puede engañar, a Dios no lo puede engañar. Pedro se lo reprochó duramente. Primero a Ananías y luego a Safira, que a las 3 horas no se ha enterado que se ha muerto su marido. Eso está raro, ¿no? Pero a pesar de eso, lo que importa es decir que ella también estaba confabulada con el marido y que por tanto merecía el mismo castigo que el esposo. Por eso ambos esposos murieron repentinamente, uno tras otro, en castigo de su engaño. Estos personajes tristes no sabemos más nada, no nos ha llegado ninguna noticia más. Insisto en que el pecado no fue disponer libremente de sus bienes, sino profanar el fervor religioso de la primera comunidad con una conducta que San Pedro califica como de mentira al Espíritu Santo. Mentira contra el Espíritu Santo. El castigo exterior en realidad es una manifestación externa de lo que ha sucedido internamente. Ellos han muerto espiritualmente previamente. Ellos están muertos espiritualmente desde el momento y hora en que han pretendido engañar a la Iglesia y han pretendido engañar al Espíritu Santo. No tienen la nueva vida que rompe con toda hipocresía y que aporta la verdad decididamente en las relaciones humanas, que es lo que debe traer la vida cristiana. Este relato, por tanto, es una advertencia a toda la Iglesia de todos los tiempos. Lo importante no es lo que se ve, ni la apariencia, ni lo que se quiere dejar de cara a la galería. Lo importante no es lo que aparece en las redes. Lo importante es la realidad, lo que existe realmente, la postura verdadera de la persona. Y eso es la gran enseñanza de este pequeño relato, tan impresionante por un lado y tan desconcertante por otro. Tenemos aquí una cosa que en realidad desconcierta más todavía, y es que es un milagro negativo. En los Hechos de los Apóstoles aparecen varias veces milagros negativos, de castigo, cosas que no aparecían nunca en los Evangelios. Eso sí hay que destacarlo y es muy claro. En los Evangelios nunca se narra un milagro que consista en el castigo de nadie. Porque en el Evangelio los milagros son siempre signos de la salvación que trae Jesucristo. Y esta característica de ser expresiones de la salvación destaca incluso sobre su carácter de prodigio. El carácter de prodigio se queda como un poco al margen. Lo que importa es el signo de que ha entrado la salvación, de que ha llegado Dios Salvador a actuar entre nosotros. La salvación se ha hecho presente y, sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles encontramos algunos prodigios que castigan a los que se oponen a la fe o pretenden hacer el mal, o pretenden hacer mal uso de los bienes divinos. Así lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Simón, que quería comprar los bienes, o el mago Elimás, que estaba con Pablo allá en Chipre, cuando fueron delante del procurador Sergio Paulo, ¿no? Bien, para mí este concepto de milagro tiene importancia porque indica que
un mismo autor, exactamente un mismo autor, no es fácil que tuviera los dos conceptos de milagro. Si en los Hechos de los Apóstoles aparecen milagros negativos, no parece ser compatible con una misma autoría de Lucas, el del Evangelio. Ciertamente los Hechos de los Apóstoles y este discurso, también lo meto ahora, ciertamente parecen continuidad, bueno, parecen no, quiere ser continuidad del Evangelio de Lucas, pero de vez en cuando salen indicios de que la mano que hay elaborando estos textos es diversa de la que elaboró los primeros. Por tanto, esta nota de que hay un milagro negativo es significativa incluso a nivel literario. En 5, 12, 16 empieza otra pequeña parte con un sumario centrado en los milagros de los apóstoles. También lo leemos porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, porque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados. Ahí tenemos, por tanto, un sumario, un resumen de actividades, en el que todo se centra en los prodigios que hacen los apóstoles, aquí sí positivo. Se destaca de nuevo a Pedro, y que los apóstoles repiten las obras de Jesús. Jesús había dicho que haréis cosas incluso mayores que yo, ¿no? En Juan 14, 12. En medio de este sumario, lo habéis visto que el centro es un sumario distinto sobre la actividad de la comunidad, que se reúne en el pórtico de los Hechos de los Apóstoles, y el pórtico, que se reúne en el pórtico de Salomón. Ese pórtico de Salomón parece que fue, ya lo hemos dicho creo, uno de los primeros lugares de reunión de la iglesia. Algunos dicen que se insista que los cristianos se reúnen en el templo tiene una función de demostrar que los cristianos continúan al judaísmo. Todavía no se ha producido una ruptura con el ala judía que no ha aceptado el Evangelio. Los primeros cristianos se consideran tan con derecho a utilizar el templo de Jerusalén como el resto de sus compatriotas judíos. Sin embargo, ya empiezan a tomar una cierta distinción. La gente respetaba sus reuniones. Sus reuniones allí en el pórtico de Salomón no eran reuniones abiertas para difundir, sino que eran reuniones del grupo que quería catequizarse y celebrar. Parece que y orar juntos. Esa es la función. La iglesia no es una secta furibunda, sino que es algo abierto, algo claro, que se reúne en un lugar público, pero que tiene características propias. Viene a continuación inmediatamente un segundo intento de procesar a los apóstoles. El segundo juicio que los judíos intentan hacer a los apóstoles viene a ser una continuación del anterior, y más que continuación, prácticamente un doblete. Es como si se contara dos veces la misma cosa. Sabéis que eso pasa a veces
en la Biblia con los acontecimientos importantes. Al principio de la creación, el relato de la creación se cuenta de dos maneras distintas. El diluvio se cuenta de una sola forma, pero mezclando dos tradiciones distintas. Luego hay muchos hechos, por ejemplo, la elección del rey Saúl se cuenta de tres maneras distintas. En fin, son muy frecuentes estas repeticiones para contar los hechos importantes. En los hechos vamos a encontrar una repetición también triple, nada menos, que de la conversión de San Pablo. Bueno, pues estos dos capítulos 4 y 5 en cuanto al juicio, parece que más que dos juicios distintos o continuación uno del otro, son como un doblete. Ahora, literariamente sí, son continuación, es prolongación. Este del capítulo 5 es prolongación del capítulo 4. A los apóstoles les han prohibido predicar, ellos predican y los vuelven a detener. Y vuelven a predicar y los vuelven a detener, que es lo que vamos a ver ahora enseguida. Por tanto, este segundo juicio que los judíos intentan hacer a los apóstoles viene a ser una continuación del anterior y tiene aspecto de ser un relato repetido. Se celebra de nuevo con toda publicidad en el templo. Insisto en este aspecto de publicidad. La iglesia no es una secta oscura y cerrada. La iglesia es un grupo abierto y público y claro. Y también las soluciones, o mejor, el sobreseimiento de las causas de los dos juicios, de estos dos primeros juicios, es público, es notorio, es bien conocido, es algo que se puede aducir con claridad, porque se ha hecho en un ambiente de transparencia, de claridad. Las autoridades son las supremas y son nombradas por los cargos con mucha solemnidad. Aquí en esta segunda parte no se nombran las personas como antes, que se nombraba a Anás, a Caifás, a Juan, a Alejandro. No, aquí ahora no se nombran por los nombres, pero sí con toda solemnidad, que son los jefes de Israel. Se nombrará a un personaje que es Gamaliel, pero es porque ya interesa desde otro punto de vista. El sumo sacerdote y su corte han convocado al Sanedrín, a todo el consejo de ancianos o Jerusía de los israelitas, los hijos de Israel, todas esas cosas, todos esos nombres se le dan, ¿verdad? El Sanedrín era un parlamento, ya lo hemos dicho muchas veces, tenía tres partes, tenía a los sacerdotes, tenía a los terratenientes, tenía a los escribas, y era el organismo supremo de gobierno religioso y civil, en cuanto podía, de los judíos. La detención de los apóstoles, sin embargo, aunque es pública y notoria, se ha hecho contra derecho, porque no hay motivo real para hacerla, y Dios mismo por eso los libera. Los cogen, los encierran y Dios los vuelve a liberar. Es un poco como sorprendente el caso también, ¿no? Dice: entonces el sumo sacerdote y todos los suyos, que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche el ángel del Señor le abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera. Ahora, eso sí, los saca fuera, pero con una orden: tenéis que continuar haciendo lo que estabais haciendo. Marcharos, y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron al templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Por tanto, detención, liberación y continuación de la predicación. Aparece aquí un personaje extraño, ¿no? El ángel del Señor. La designación de un enviado de Dios como ángel del Señor refleja el lenguaje de la traducción bíblica de los 70, la Septuaginta,
la traducción que se hizo al griego y que los autores del Nuevo Testamento conocían muy bien, y a veces, como en este caso de los Hechos de los Apóstoles, se pretende imitar el estilo y la forma de hablar de aquella traducción. Refleja, por tanto, el lenguaje de la Septuaginta. En el Antiguo Testamento la expresión significaba, cuando se decía el ángel del Señor, lo que se estaba diciendo era la apariencia visible del Señor. Pero cuando digo Señor, ya sabéis que es el nombre divino, ya veis. Luego, en los libros más tardíos, significó un mensajero divino. O sea, primitivamente el ángel del Señor es el Señor, en cuanto que se aparece. Hay un concepto claro de que Dios trascendente tiene que crear un mensajero de su presencia, que es precisamente esa apariencia visible. Y a eso es lo que se le llamaba el ángel del Señor. Pero posteriormente se personifica esto de una manera distinta y se interpreta como un mensajero divino de alto rango. Un mensajero divino que, especialmente dotado del poder salvador de Dios, interviene con alguna misión liberadora. En el Nuevo Testamento, sobre todo, la expresión es utilizada por Mateo y Lucas en los evangelios de la infancia. Mateo también lo usa en el relato de la resurrección. En Hechos de los Apóstoles se utiliza aquí y luego otras 2 o 3 veces en contexto de liberación de Pedro. Y finalmente en Hechos 10 la expresión el ángel de Dios, ya no el ángel de Yahvé, no el ángel del Señor, sino el ángel de Dios, que es lo mismo, ya lo sé, pero las expresiones literarias hay que tenerlas en cuenta. Entonces, el ángel de Dios aparece en 10:3 para designar el mensajero divino que interviene ante el centurión Cornelio para anunciarle que Dios lo acepta en la iglesia. ¿Ven? Por tanto, el ángel del Señor es un personaje que ya no es lo que era al principio, que era la presencia, la apariencia visible de Dios, sino que ahora es un enviado de alto rango de Dios para traer la salvación. Y es curioso que tenga 2 contextos fundamentales: los anuncios de los evangelios de la infancia y la liberación de Pedro y la conversión finalmente de Cornelio. Bueno, pero claro, el hecho de que los apóstoles vuelvan a estar predicando, aunque desconcierta tremendamente a las autoridades, no deja las cosas como estaban. Una nueva detención llevada a cabo, procurando, eso sí, no provocar al pueblo, conduce a los apóstoles al tribunal. Hay una cosilla un poquillo rara en 5:21, porque que dice exactamente, a ver que lo vea. Entonces ellos, llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos, convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel. Parece que han convocado 2 cosas: el Sanedrín y el pleno de los ancianos, del consejo de los ancianos. Da la impresión de que el autor de Hechos de los Apóstoles no domina bien el funcionamiento de las instituciones judías, y viera como distintas la institución civil y la institución religiosa: el Sanedrín, la religiosa, la civil, el consejo de los ancianos. Pero puede entenderse en el sentido explicativo de el Sanedrín, es decir, el pleno de los ancianos de Israel. Repito una vez más que el Sanedrín era la asamblea que gestionaba los asuntos tanto civiles como religiosos de los judíos.
pero lo repito para insistir en otra cosa. Lo presidía el sumo sacerdote. Y ya hemos dicho también, pero lo repito, que parece ser que durante el sumo sacerdote de José Caifás, el Sanedrín de hecho estuvo presidido por su suegro Anás, al menos de forma vicaria. Quizá hubo un arreglo entre los romanos y las diversas facciones del sacerdocio para quitar nominalmente a Anás del cargo de sumo sacerdote, pero darle los instrumentos de poder que ese cargo de sumo sacerdote llevaba consigo. Y como el sumo sacerdote era de la familia, era su yerno, pues Anás podía actuar de forma vicaria y hasta cierto punto autoritaria sobre el mismo sumo sacerdote. El Sanedrín tenía 72 miembros procedentes de los sacerdotes, los terratenientes laicos, los ancianos senadores y los expertos de la ley. Los escribas ya en la época de Jesús eran una institución respetada y eran llamados por la gente rabí o mi maestro. Institución que ha permanecido en el judaísmo hasta nuestros días, ¿no? Los rabinos son los maestros que gobiernan, que tienen autoridad en Israel. La acusación que se hace contra los apóstoles es doble: desobedecer una decisión administrativa y ofender, calumniar al tribunal, acusándolo de haber actuado corruptamente al condenar a Jesús. Pedro mantendrá de nuevo, como hizo en el proceso anterior, que las autoridades humanas no pueden mandarle callar, ya que Dios le manda hablar. Y por eso mantiene su acusación al Sanedrín, diciendo que su sentencia contra Jesús ha sido desautorizada por Dios al resucitarlo. En Hechos 5:29, Pedro habla en nombre de los apóstoles y repite las palabras con las que había aludido antes a Sócrates en 4:19. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dando comienzo a un brevísimo discurso en el que se limita a decir una vez más las palabras del querigma cristiano. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ese es todo el discurso de Pedro. Es el querigma puro y simple. Del tribunal se da muy mala información, porque se dice que actúa con envidia, que se llena de rabia, que trata de matar a los acusados sin razón. Es decir, se está diciendo que el tribunal se ha reunido con una condena anterior al juicio, como hizo en el caso de Jesús y como repetirá en el caso de Esteban, que veremos en el capítulo 6, en la próxima sesión, en la próxima charla. Por eso, ahí aparece un personaje nuevo, que es Gamaliel, uno de los sabios judíos más respetados. Sabemos de él, hay noticias de él por otras fuentes. Gamaliel era un sabio judío bien respetado, y este hombre impide una condena sin razón y con un discurso largo y detallado propone que el juicio definitivo se deje a Dios. El discurso de Gamaliel indica que los buenos judíos no tienen nada que objetar al cristianismo y que esos buenos judíos son favorables al cristianismo. En cambio, otros judíos se mueven por odio e intereses contra los cristianos. Nada de racismo ni nada de
nada parecido. Entre los judíos hay quienes han aceptado a Jesús y quienes lo han rechazado. La proposición de Gamaliel es aceptada, aunque Rodríguez Carmona dice, pero bueno, por a media, porque ahora veremos que los azotan, ¿no? De todas maneras, la proposición de Gamaliel aparece como el juicio definitivo, como la sentencia definitiva, como la afirmación definitiva. No debemos juzgarlos, será Dios quien los juzgue. Por tanto, en este segundo juicio hay una sentencia de nuevo de sobreseír la causa. No hay por qué juzgar a los cristianos. En todo caso, será Dios mismo quien, haciéndolos progresar o eliminándolos de la escena, demuestre si tienen razón o no. El juicio no se llega a realizar, pero curiosamente los apóstoles, sin razón legal alguna, son azotados sin respetar el derecho a hablar de acuerdo con la voluntad divina. Se suele decir que es un castigo de tipo sinagogal, en el que se castiga al acusado a 40 latigazos, que en realidad son 39, para no sobrepasar lo mandado. No se puede dar más de 40 latigazos al reo, según la ley judía, por eso le dan 39, vaya a ser que se pase. No importa si es justicia o no, pero lo otro sí hay que guardarlo. Esta flagelación, sin embargo, el libro de los Hechos de los Apóstoles no la califica de condena. Es importante. A los apóstoles no se les ha condenado. Entonces, ¿de qué la califica? La califica de ultraje. Se les ha ofendido. Se les ha hecho un castigo injusto. Se les ha aplicado una norma que no les corresponde, que es ultrajante, que quiere ser humillante, por unas autoridades que se comportan indignamente. Hemos dicho ya algo de Gamaliel, pero insisto, Gamaliel el Viejo fue entre los años 25 a 50 después de Cristo una de las figuras más significativas del judaísmo fariseo. Era nieto del famoso rabí Hillel y defendió como su abuelo una postura religiosa liberal con respecto a la ley y abierta al espíritu de tolerancia y de humanismo. Una corriente farisea en la que se inserta la predicación de Jesús. No olvidemos eso tampoco. El cristianismo está en la línea farisea de Gamaliel. Por eso Gamaliel habla positivamente de los cristianos. Y los Hechos de los Apóstoles, en general, hablan bien de los fariseos. En los Hechos de los Apóstoles, los fariseos no quedan mal del todo. Siempre tienen algún matiz bueno. Los fariseos, Otra cosa es distinto las autoridades de la sinagoga y toda esta gente, ¿no? Pero los fariseos en general no quedan excesivamente mal. Tampoco los romanos, como veremos. Son características muy propias de los hechos, ¿no? Pues bien, fue el primero que llevó el título de Rabbam, no rabí, sino Rabbam. Es un matiz, maestro nuestro, Rabbam, en vez del más corriente de rabí, mi maestro. Según Hechos de los Apóstoles también, 22:3, fue maestro de San Pablo. Manuel Iglesias recoge un dicho suyo: consíguete un maestro, no te quedes en la duda. Uno de esos dichos de los maestros que en la antigüedad circulaban fácilmente, ¿no? Consíguete un maestro, no te quedes en la duda. Bueno, hoy la gente se ha conseguido un maestro que
el Google, enseguida tiene el teléfono y le dice, oye, ¿quién era Gamaliel? Y algo te dice. El discurso de Gamaliel recoge bien lo que sabemos del talante de este gran rabino. Y en ese sentido le pertenece, en ese sentido es histórico. Pero no podemos saber qué es lo que dijo Gamaliel. Porque además ya se ha preocupado el autor de decirnos que cuando habló hizo que salieran fuera los apóstoles y todos los que no eran del consejo. O sea, aquello era una reunión secreta y allí aquello se quedaba entre ellos, ¿eh? Sin embargo, el discurso recoge bien el espíritu, la forma de pensar de este fariseísmo abierto, que fue hasta cierto punto favorable a los cristianos. Además, el discurso de Gamaliel tiene un cierto error de concepción histórica. En concreto, tiene un anacronismo sangrante, que es hablar de Teudas, cuando Teudas apareció 10 años después del discurso, ¿no? Gamaliel habla de Teudas como si hubiera actuado en la época del censo del año 6, pero es un anacronismo, claro, ¿eh? Es imposible que Gamaliel hablara en esta ocasión de alguien que todavía no había actuado. Josefo dice que Teudas se presentó públicamente el año 44, en tiempos del procurador Cuspio Fado, 10 años después de este juicio, pretendiendo ser el profeta anunciado por Moisés en el Deuteronomio. Prometió a sus numerosos seguidores que los haría atravesar el Jordán a pie enjuto, como lo había hecho antes Moisés en el Mar Rojo. Pero mientras se dirigía a la región del Jordán, lo alcanzaron las tropas perseguidoras, lo decapitaron y llevaron su cabeza a Jerusalén como trofeo de guerra. Luego aparece otra figura, que es la figura de Judas Galileo, y aparece confusa, porque esta figura es confusa en las fuentes que nos han llegado. Parece que se mezclan personajes diversos. Siguiendo una línea así que elimina diferencias, podríamos decir lo siguiente de este hombre. Mirad, cuando Quirino, legado romano en Siria, ordenó hacer el censo de la provincia romana de Palestina en el año 6 de nuestra era, surgió un hombre de la región del Golán, al norte, más allá de Galilea, llamado Judas el Galileo, hijo de un tal Ezequías que años antes se había rebelado contra Herodes el Grande. Este Judas se sublevó contra los romanos, contando con el apoyo de un fariseo llamado Saduco, pero su rebelión fue dominada, aunque permaneció latente. Otro intento de sublevación fue capitaneado después por los hijos de Judas, llamados Jacobo y Simón, que también fueron vencidos y crucificados por el emperador Tiberio Alejandro. Todo esto lo cuenta Josefo. En torno a ellos se formó más tarde, durante la guerra del año 66 al 70, el movimiento que recibió el nombre de los Celotes. Una brevísima cosa sobre los Celotes. La divulgación sobre la vida de Jesús, e incluso películas como Jesús de Nazaret, ponen a los celotes actuando en la época de Jesús. Hernando Guevara demostró satisfactoriamente y plenamente que de los celotes como tales no se puede hablar hasta el año 66, hasta la época de la guerra. Antes hubo movimientos extremistas, sicarios, gente que atacaban a los otros, terroristas de alguna manera, rebeldes que surgían por aquí y por allí, de los cuales luego cuajaron en el movimiento celote. Pero el movimiento celote como tal aparece hacia el año 66. Y ya de pasada, la época de Jesús en cuanto a rebeliones, no es que fuera una balsa, pero fue relativamente tranquila para la época aquella.
Bueno. Un descendiente de Judas llamado Menahem se apoderó de Masada a comienzos de la guerra contra los romanos del año 66 y fue jefe de la revolución que estalló en Jerusalén, ya sitiada por los romanos, hasta que fue asesinado por los partidarios de Eleazar ben Simón. Mirad, la guerra judía fue una de esas cosas desagradables hasta extremos increíbles que han pasado en el mundo. Hay una guerra contra los romanos, es verdad, pero hay 2 o 3 guerras interiores de los judíos. Es simultáneamente una guerra contra los romanos y varias guerras civiles entre los propios judíos. El grado de ensañamiento y de disparate llegó hasta el extremo de que los sitiados le metieron fuego a los almacenes de trigo en Jerusalén para fastidiar a los enemigos. Las guerras, cuando son de odio entre gente, entre hermanos, son terribles, terribles. Lo estamos viendo todos los días. Se vio en nuestra guerra civil, se vio en aquella guerra infausta también de España que llamamos la guerra de la independencia, cuando vinieron las tropas de Napoleón, y se ven tantas guerras de África actualmente y de tantos sitios. No podemos ahora hablar. Sabéis que en estos días precisamente hay una guerra civil muy triste y muy desagradable, desagradable todo siempre una guerra, quiero decir, con rasgos muy poco heroicos a veces, en Etiopía, entre los de la región de Tigray y el gobierno central. Es posible que ya estén conquistada la ciudad de la capital de Etiopía. Bueno, pero todos estos sucesos que hemos hablado de Jerusalén son 30 años posteriores a los comienzos del movimiento cristiano. No es totalmente claro que Judas, el hijo de Ezequías, y Judas Galileo, del que habla Gamaliel, sean el mismo personaje. Concluyo. En este juicio, o mejor, en este enfrentamiento entre cristianos y judíos, queda claro que la polémica de los cristianos con los judíos se centra en el querigma, en la resurrección de Jesús. Y este es un hecho que no puede ser juzgado por un tribunal humano, sino que corresponderá a Dios mismo, mostrar quién lleva razón. Por eso, dice Gamaliel, perseguir a los cristianos es exponerse temerariamente a enfrentarse con la voluntad divina. Y los versos últimos, los 2 versos últimos, 41 y 42, cierran muy adecuadamente esta sección diciendo: ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Aquí ha aparecido una palabra con la que de verdad concluyo, que es el nombre. Entre los judíos, el nombre es una manera de designar a Dios para evitar utilizar el nombre divino, Yahvé. A veces utilizaron Adonai, pero poco a poco se fue imponiendo la costumbre de decir el nombre. Aún hoy día un judío te dirá, no dirá bendito sea Dios, sino Baruch Hashem, bendito sea el nombre. El nombre lo hizo. El nombre sustituye a Yahvé, sustituye al nombre de Dios. Lo hacían así también los antiguos rabinos, y encontramos ese uso en textos encontrados en Qumran. En Hechos de los Apóstoles, sin embargo, encontramos más bien las expresiones en nombre de Jesús o en su nombre, refiriéndose a Jesús. Aquí es más fuerte aún, porque se dice ese nombre. Se refiere a Jesús claramente, directamente, y nombre y persona se identifican, ¿verdad? De ahí que se atribuya al nombre todo lo que pertenece a la persona en sí misma, cualidades
poder y honor. Y por este contexto hay una cierta afirmación, por lo menos un poco subrepticia, de la divinidad de Jesús, al llamar a Jesús también nombre, el nombre, su nombre. Bueno, concluyo con aviso. La semana que viene la charla se integrará dentro de la charla de presentación del Evangelio de San Lucas que vamos a hacer los arciprestazgos de la ciudad de Jaén, y que abarcarán los días 22, 23, 24 y 25. Serán las charlas. Por tanto, son charlas de presentación del Evangelio de San Lucas. La que yo daré tratará sobre las anunciaciones de los Evangelios de la infancia. Luego también don José Antonio Maroto dará una introducción general al Evangelio, y don Francisco Rosales hablará también de no sé si es de Maús, y don Antonio Robles hablará también de la sinagoga de Nazaret. Estos dos no los tengo claro, es que no tengo aquí el papel, perdonadme, pero como os mando aparte el cartel, ahí lo veis, Son 4 charlas, son interesantes, son la presentación del Evangelio y merece la pena asistir a ellas. Como tarea, ir preparando los capítulos 6 y 7 de los Hechos de los Apóstoles. En concreto, el capítulo 6 será el que tratemos el próximo día. Y hoy sugeriría una actividad un poco interesante: buscar imágenes de San Esteban y fijaros en cómo lo visten y cómo se relata el martirio en esas imágenes, fijar un poquillo en los gestos de uno y de otro, porque todo eso es continuar el relato que nos trae los Hechos de los Apóstoles. Pero ahí tenéis un poquillo de tarea, nada más.